Recibimos a Claudio Díaz. Hola Claudio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho Bienvenido. gusto. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien. Un gusto. Lo decíamos en la apertura del programa, se ve una actividad hoy que lanzan distintas organizaciones, entre ellas también la Facultad de Filosofía y Humanidades, Así es. que tiene que ver con pensar con cuestiones que nos atraviesan como sociedad, y en este caso el título de la convocatoria es Nosotros o Nosotras, ¿racistas? Se preguntan ustedes. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, ¿eh? Contame un poquito en qué va a consistir el encuentro y después cómo surge esta idea de poner ese tema en cuestión. Bueno, mira, este va a ser el primero de una serie de encuentros que por ahora están pautados ya 3, que tienen como propósito encontrarnos para pensar juntos, ¿no? Y la idea es justamente convocar no solamente a académicos universitarios, porque hay como una cosa de prejuicio instalado socialmente, ¿no? Que en la academia es donde se piensa, como si los demás no pensaran, ¿no? Y nosotros justamente con la idea de romper con ese prejuicio, proponemos estos espacios de encuentro para pensar juntos académicos con otros actores sociales que no son académicos. Artistas, cultores de diferentes géneros, integrantes de diferentes organizaciones, para pensar algunos temas que nos atraviesan, ¿no? Y la elección de este tema, que es el racismo, los procesos de racialización, tiene que ver porque cuando nos pusimos a pensar en qué ejes organizar para trabajar esta manera de pensar juntos, se nos hizo muy fuerte que hay como ejes de desigualdad muy fuertes en nuestra sociedad. Por ¿no? ejemplo, el racismo, por ejemplo, o la desigualdad de género, o la desigualdad de clase, que además son todas cosas que se van mezclando unas con otras, claro, ¿no? Entonces la idea es generar una serie de encuentros para pensar juntos alrededor de estos ejes que tienen que ver con las diferentes formas de desigualdad o de subalternidad que caracterizan a nuestras sociedades, ¿no? A veces solemos pensar de nosotros mismos que somos sociedades igualitarias, pero estamos lejos de serlo, y las preguntas que planteamos en este sentido lo que pretenden es poner sobre la mesa esa falsa certeza, digamos, de que somos sociedades igualitarias. Ahí estamos viendo el flyer de la convocatoria, dice miércoles 30 de mayo, 19:30 horas. Y pensando un poco, bueno, la verdad que la foto que es la famosa, es de Pablo, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre Pablo, del fotógrafo. Pablo Lozano, ¿no es? No. Asado en Mendiolaza. Asado en Mendiolaza, sí. Sí. Que es una de las obras más importantes de los últimos años en fotografía. Es en Cocina de Culturas y ahí están todas las organizaciones que convocan. Y hay orilleros de la Cañada, los caporales, Bueno, fíjate, hay artistas. Las organizaciones que convocan, que empezamos a discutir esto, a partir de conversaciones con la gente de Cocina de Cultura, se fue involucrando la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía, también la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes, e inmediatamente el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía, que está participando en esto. De hecho, uno de los que va a participar en el encuentro de esta noche es José Bonpadre, que además es el secretario de Extensión de la Facultad, es antropólogo, investigador del Centro de Investigaciones de la Facultad, pero justamente la idea es ponerse a conversar con otra gente. Orilleros de la Cañada, que es un grupo de teatro, los Caporales Universitarios, no sé si los conocen, un grupo que hace ese tipo particular de danza, que tiene mucho que ver con la comunidad boliviana. Exacto, de ahí los conozco. Exactamente. Chiqui La Rosa y Juli López, que son bailarines y que también van a hacer algunas intervenciones desde lo dancístico y desde el cuerpo, porque nosotros los intelectuales estamos muy acostumbrados a pensar con la cabeza, ¿no? Pero con el cuerpo también se piensa, y el cuerpo nos enseña cosas, y fíjate vos cómo nos enseña cosas el cuerpo sobre lo que es sufrir la discriminación racial, ¿no? Se sufre en el cuerpo primero, antes que nada. Claro. Entonces, a partir de estos lenguajes distintos, de las diferentes formas de arte, la idea es lograr un diálogo en el que participe también el público, ¿no? También va a participar Prace Desmasa, que es una coplera, que va a intervenir desde la copla, ¿no? Cada uno desde sus saberes y desde sus motivaciones. Claudio, sos profe de Sociología del Discurso, Así ¿no? es, efectivamente. Y yo cuando estaba pensando un poco lo que íbamos a charlar, pensaba en los discursos sociales que circulan, ¿no? Y una frase que a mí me molestó mucho y que hasta me generó algún inconveniente familiar, en una charla una madre le refería a su hija: no hagas eso que es de negros. es Así más es. que habitual escucharlo, ¿eh? O Sí. no te juntes con. Cuando vos presentabas el asunto me dio un poco de gracia porque vos hablabas como si eso fuera algo del pasado. Está lejos de ser del pasado, es parte del lenguaje cotidiano en nuestra Córdoba actual, digamos. Sí, negro de mierda, esto que decías vos, bueno, es negro, pero yo no me refiero al color de piel, sino que es negro de alma. Y me parece que esa frase es muy profunda y muy interesante de analizar.
porque si vos te pones a pensar, eso es lo que se relaciona con la forma como se han dado los procesos de racialización en la modernidad, digamos. Porque en realidad se trataba de adjudicarle la inferioridad racial a un otro siempre y cuando esa adjudicación sirviera para legitimar mecanismos de explotación. Tal cual, bueno, Entonces, lo resolviste muy bien. Claro, entonces el que ocupaba el lugar del otro racializado podía ser el negro, pero también podía ser el blanco. Fíjense, en los momentos de la fundación de la Argentina moderna, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron blancos de proceso de racialización los inmigrantes. Claro. ¿no? Claro. Esos que iban a traer el progreso y demás, a principios del siglo XX se los veía con muy malos ojos. Gringo pata sucia. Gringo pata sucia, todos los mismos atributos que se le adjudican al negro de mierda, mal hablado, bruto, vago, mal entretenido, etc., se le adjudicaban al gringo, ¿no? Leopoldo Lugones llegaba a decir en el prólogo de su libro famoso El Payador, cuando habla de Martín Fierro, se refiere a los inmigrantes como esa plebe ultramarina que como los mendigos ingratos nos hacía ruido en los zaguanes. Entonces ahí el que ocupa el lugar de negro es el blanco. Claro. ¿no? Lo mismo pasa con el indio. Piensen ustedes cómo se reveló así de un modo tremendo el racismo latente en la sociedad argentina con el conflicto mapuche en el sur y el asesinato de Rafael Nahuel. Exacto. ¿no? Gente que aplaudía, digamos, igual que digamos, a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, cuando el Estado pagaba una determinada cantidad de patacones por orejas de indio que se traían. ¿no? ¿La gente es consciente de que es racista? Digo, ¿se hace cargo o en qué situación queda? Yo diría que básicamente no, y por eso nosotros pusimos como título a este encuentro esa pregunta, porque nos parece que interpela porque la gente no suele pensar de sí mismo que es racista, igual que los varones no suelen pensar de sí mismo que son machistas, claro. y la clase media no suele pensar de sí mismo que es clasista. Y sin embargo, en las prácticas cotidianas y en el lenguaje, se revela por ahí, a pesar de que uno piense que no lo es, que hay marcas muy fuertes de racismo, en nuestro caso de la sociedad cordobesa, muy entrecruzado con el clasismo, ¿no? Claro. Porque el negro de mierda se refiere al lugar de clase, ¿no? Al que es pobre, al que no tiene, o al que le falta, al que pide, se le aplica ese calificativo. Y ahí me parece que está bueno, porque hay gente que dice, no, ese es un prejuicio tuyo. ¿Cuánto es un prejuicio y cuánto es una discriminación? Bueno, la discriminación ocurre en la práctica, ¿no? En los comportamientos prácticos, porque a veces uno puede decir un discurso muy políticamente correcto, pero después, por ejemplo, vamos a decir así, cuando aparece alguien a trabajar como jardinero, uno puede hacer un discurso políticamente correcto, pero le paga menos de lo que debería o le paga en negro, y entonces ahí en la práctica uno ve los procesos de discriminación del otro, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió este fenómeno que muchas mujeres que habían sido empleadas domésticas o habían sido amas de casa accedieron a la jubilación, mucha gente que piensa de sí mismo que no es racista y que no es clasista, puso el grito en el cielo porque cómo esta gente que no hizo aporte... Que nunca trabajó, por ejemplo, ahí está, mirá qué bueno lo que decir, que nunca trabajó, como si el trabajo doméstico no fuese un trabajo que mereciera, igual que todos los otros trabajos, el reconocimiento y el beneficio de la jubilación. Claro. Más allá del reconocimiento, el beneficio de la jubilación, o sea, poder retirarte un día y decir, ahora no trabajo más, pero voy a seguir cobrando, voy a tener un ingreso. Claro, bueno, eso para alguna gente no valdría. No, yo no trabajo, soy ama de casa. Claro. O sea, a veces se aplica sobre uno mismo. En un escalón que, claro. Y pensando, la verdad que me parece muy bueno estos encuentros que están lanzando con estas organizaciones, que esté la Facultad de Filosofía y Humanidades, la Facultad de Artes. Digo, es bueno ponerlo en discusión para que uno empiece a poner el tema allí. Ahora, como profe universitario y un tipo estudioso de la sociología también del discurso, ¿crees que cuáles deberían ser en todo caso las herramientas para ir deconstruyendo este tipo de discursos que a veces todavía, como decíamos, en realidad siguen circulando más de lo que uno piensa, ¿no? Bueno, lo que nosotros pretendemos es poner sobre la mesa preguntas ahí donde por lo general se cree que hay certezas, ¿no? Nos comportamos sobre determinadas cosas como si no hubiera más nada que discutir y reponer la pregunta es una forma de construir esas certezas, digamos. Así que por lo pronto lo que pretende el ciclo es eso, ¿no? Poner algunas preguntas sobre la mesa
ahí donde para la mayoría de la gente hay certeza sobre el asunto, ¿no? Claro. Muchas veces decimos que para la ley todos somos iguales y el Estado proclama ese tipo de cosas. ¿Crees que el Estado como órgano en sí también es racista? Bueno, hay muchas características de la legislación argentina que han sido profundamente racistas y que muy lentamente van cambiando. Por ejemplo, una de las grandes luchas de los pueblos originarios es la lucha para que el Estado reconozca la tenencia colectiva de la tierra, por ejemplo. Y el Estado argentino, como la mayoría de los estados capitalistas, no concibe la propiedad colectiva de algo. La propiedad privada se concibe como propiedad privada. Y justamente una de las características de algunos pueblos originarios es que no conciben la propiedad privada de la tierra, sino en forma colectiva. Y eso es una lucha tremenda para que cambie la legislación, para que algunos pueblos originarios puedan acceder a la propiedad colectiva de la tierra. Eso por decirte un ejemplo, ¿no? Yo pensaba en lo que ha sido también la política, por ejemplo, de la policía de la provincia de Córdoba, en muchos casos, ¿no? Esa violencia institucional cuando decimos que cuando llegaban los chicos de las barriadas populares al centro de Córdoba era objeto de todo tipo de persecución. Bueno, en esas prácticas policiales y cuya resistencia se expresa, por ejemplo, periódicamente en la Marcha de la Gorra, ¿no? Esas prácticas policiales son prácticas que uno podría decir que cruzan toda esta forma de discriminación, racismo, clasismo y género, porque las víctimas de esas políticas son los pibes pobres que tienen algunas características físicas como el color de la piel, y si además son personas trans, peor todavía. O sea que ahí tenemos una práctica institucional del Estado, ¿cierto? Que cruza estos mecanismos de raza, clase y género, haciendo fuerte discriminación de los sectores populares. ¿Y Córdoba, la sociedad cordobesa, cómo es? Bueno, me parece que todo esto que estamos diciendo estaba siempre pensando en Córdoba. Estaba siempre pensando. Bueno, por ejemplo, en la sociedad cordobesa, igual que en el resto de la Argentina, pero en Córdoba se nota mucho, la fenomenal negación histórica de la presencia de los afrodescendientes es impresionante. Total. Es impresionante el esfuerzo intelectual que se ha hecho para negar la existencia de los afrodescendientes en Córdoba, y sin embargo basta subirse a un colectivo para darse cuenta que la presencia afrodescendiente está. Pero ha sido tan grande el esfuerzo que hasta los propios afrodescendientes niegan, o muchos de ellos niegan esa... Cortito, me contaba un profesor de música, él es peruano, y que tenía una alumna que le enseñaba percusión. Y me dice, y yo veía los rulos, veía los pómulos, los labios, y decía que tú eres morena. Y él le decía, y ella decía, ¿qué me estás diciendo? No, que vos sos morena, que vos sos negra. Pero no, yo no soy negra. Y ella se ponía muy mal. Claro, dice, pero te estoy dando los rasgos particulares, porque justamente aparte me comentaban que muchas veces las personas de piel negra, cuando hay ese cruce, es el pigmento lo primero que se pierde, pero no las otras características físicas. Y me decía, anda a Córdoba, anda a la peatonal, anda al centro y vas a ver que la presencia de los afroamericanos en Córdoba sigue estando. Lo que lo tenemos es invisibilizado totalmente, ¿no? Bueno, pero esto que vos decís, fíjate lo que hablamos de cómo aparecen estas cosas en el lenguaje. La gente que tiene ascendencia afro, digamos, durante siglos fue obligada a negarlo, a esconderlo, porque se consideraban atributos negativos, incluso el nombre del color. Claro. El color negro lo asociamos con cosas negativas. Entonces hasta en eso está la influencia del racismo, ¿no? ¿Vamos a recordar la invitación para esta tarde? Esta tarde, entonces, a las 19:30 en Cocina de Cultura, este primer encuentro para pensar juntos, en este caso, la pregunta sobre si somos o no somos racistas, los cordobeses, ¿no? Claudio Díaz, muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y por la charla. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.